Dios te bendiga, Dios te bendiga. Agradecemos a Dios infinitamente la oportunidad que nos da de poder llegar hasta ti. Donde quiera que te encuentres, la paz del Eterno esté contigo, su gracia y su misericordia te sigan acompañando cada día de tu vida. Agradecemos a Dios por los nuevos suscriptores que tenemos, damos gracias por los que ya están. Te pedimos que siga compartiendo, por favor, sigue apoyando el canal, sigue dando like y sigue comentando, para que la plataforma de YouTube nos ayude a poder alcanzar más personas que también necesitan conocer de la palabra del Señor. Hay muchas personas dentro de la iglesia luchando, son creyentes, son salvos, pero están luchando porque ellos quieren conocer a Dios a más profundidad, quieren tener una relación con Dios más profunda, pero quizás no encuentran la manera. Es posible cuando se congreguen o las personas que ellos siguen, no tienen una revelación de la palabra para que la gente pueda alcanzar el potencial que Dios ha depositado en ellos. Entonces este canal Dios nos ha levantado con esta finalidad de poderte guiar en el camino espiritual para que tú puedas crecer y también puedas ser de bendición para otras personas. Entonces puedes comenzar compartiendo las publicaciones, dándole like y comentando, para que así más personas puedan llegar y puedan aprender más sobre la palabra del Señor. Hemos estado con una miniserie sobre el Espíritu Santo. Hablamos sobre la promesa, hicimos dos videos sobre la promesa, hicimos dos videos creo ya sobre su obra, y vamos a hacer otra intervención ahora hablando de su obra. Estamos basados en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Como decía en la intervención pasada, quizá mucha gente esperaba que esta enseñanza iba a ser para hablarte sobre el fuego, el quemar, el tumbar gente, el sanar enfermo. Y es bueno que usted entienda primeramente que el Espíritu no tiene que obrar en ti para poder obrar en otros. Es decir, no hay manera que él obre en otros si no obra primeramente en ti de manera genuina. Por esta razón he decidido o he entendido que es necesario explicar o terminar de explicar en este día sobre el fruto del Espíritu Santo. Si una de sus obras es permitir obrar en nosotros de manera que nosotros podamos producir fruto. Recuerde que la obra de Dios en el hombre, en el creyente, en el ser humano, comienza desde adentro hacia afuera. La transformación primeramente es interna. ¿Por qué? Porque lo que perdimos fue la conexión interna con Dios. Por tal razón, Cristo cuando muere restaura esa conexión interna con Dios. Ahora bien, esa conexión va a mostrarse de manera externa, según permitamos que el Espíritu Santo vaya haciendo su obra en nosotros. Él está dispuesto a hacer su obra, Él la quiere hacer. Sin embargo, usted y yo tenemos la llave para abrir o para cerrar, para permitir o para bloquear su obra en nosotros. Es cierto que para Dios nada es imposible, pero sé lo que es imposible para Él, porque Él así lo decidió, porque eh, su persona, porque las mismas leyes que Él estableció le impiden hacerlo, porque entonces estaría transgrediendo su persona, su justicia. Lo único que Dios no puede hacer es obligarte a hacer lo que tú no quieres hacer. No porque Él no pueda, sino porque Él ya sí lo estableció. Su justicia le impide obrar en contra de lo que Él mismo es. Y si Dios no puede obrar en contra de sí mismo, entonces el Espíritu Santo siempre va a obrar en nosotros hasta el punto que nosotros permitamos que Él obre en nosotros. Entonces vamos a terminar hoy, a tratar de terminar el tema del fruto. Se abre el fruto porque lo produce el Espíritu Santo. Sin embargo, son diferentes manifestaciones. Y cada manifestación de ese fruto va a obrar en una área diferente de tu vida. Entonces, Gálatas 5, 22 y 23 dice, leemos el nombre de la Trinidad Divina. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios añada salud y salvación a su palabra. Estuvimos hablando sobre el amor. De hablar sobre el amor habría que ocupar mucho tiempo para poder desglosarlo de una manera un poquito más clara y con más especificaciones. Pero ya dijimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, la primera manifestación del fruto que es de nosotros es el amor. Entonces el amor va a servir como base a todos los demás frutos
que se enumeran en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Entonces, es obra del Espíritu Santo en nosotros producir los frutos que digan al mundo o que te digan a ti primeramente que tú eres hijo de Dios. Por eso el libro romano dice que el mismo Espíritu da testimonio a quién, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, hablamos que la promesa es para todos. Todos estamos entitled, recuerdo la palabra, pero todos estamos en la lista para recibir la promesa. De hecho, todos tenemos el Espíritu Santo, pero cuando se habla de la promesa, por lo general la gente se refiere a la manifestación del Espíritu Santo, es decir, hablar en lengua, quizá temblar, caer al piso, son manifestaciones. El que no la tenga, lo repito, no indica que no tenga el Espíritu Santo, solamente que no se ha manifestado de manera externa. Pero tú debes saber que ya tienes el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tan pronto entra en el creyente, comienza su obra. Comienza a santificarlo. A santificarlo. La santificación es necesaria porque es lo que te hace apto para tú poder operar en el reino. Por eso la palabra dice en el libro de Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Ver al Señor no significa solamente esperar que tú partas de este mundo para tú verle cara a cara en la próxima vida. También significa verle obrar en tu vida, es decir, ver, tener una relación con Él, poderle conocer. Por eso Él dice, sed santo porque yo soy santo. No hay manera de que nosotros, sin el Espíritu Santo morar en nosotros, podamos acercarnos a Dios, ni aún entender lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué razón? Porque es la función del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo en el creyente santificarlo. La Biblia dice en San Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero la Biblia también dice que la palabra es el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios habló al hombre a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Él inspiró a hombres santos, no perfectos, santos, para poder plasmar lo que hoy tenemos en la palabra. Por eso creo que Pedro dice en su epístola que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar y para formar al hombre, para que sea apto para el servicio en el Señor. Entonces, como creyentes que ya tenemos el Espíritu Santo, esos frutos deben estar en nosotros. Vuelvo y repito, los frutos comienzan de manera interna y luego se van externizando, que otros pueden verlo. Entonces, quiero hablar sobre el gozo. Bien, ¿qué es el gozo? El gozo es un estado interno del creyente, no externo, interno del creyente. ¿Por qué interno? Porque Pablo dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo también dice que a veces estamos derribados pero no destruidos, en angustia pero no desesperados, en desesperación, pero no una desesperación que muestre al mundo que nosotros no tenemos a Dios. Como seres humanos, una relación con el Espíritu Santo no te va a impedir que te duela la cabeza, no te va a impedir que te enfermes, no te va a impedir pasar hambre. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra. Entonces Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso en esta serie yo quiero aterrizarte en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Estaré hablando sobre su persona ya en unas próximas entregas. Porque a veces la persona cree que tener una relación con el Espíritu Santo implica que todo en la vida te va a ser color de rosa. Pero Jesús ya dijo que en el mundo tendremos aflicción. Ahora, Él envió al Espíritu Santo para ayudarnos. Es un consolador. Es un ayo paracleto, que de hecho la palabra paracleto tiene que ver con, en el original tiene que ver con situaciones jurídicas, situaciones de leyes. Por eso él funge como un abogado en el sentido de que es quien nos ayuda internamente a poder mantener una vida libre de pecado. Es decir,
el sacrificio de Cristo es lo que nos hace acepto ante Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo nos ayuda, nos corrige, es el maestro, es quien nos guía en los asuntos legales que tienen que ver con el mundo espiritual, que hablaremos sobre eso en próximas entregas. Entonces, Él es el agente enviado para guiarnos. Mira, hazlo así, no lo hagas así. Cambia esta forma. Entonces, lo que Él genera en nosotros, el fruto que genera en nosotros precisamente para ayudarnos a poder sobrevivir en un mundo en el cual tendremos aflicciones. Las aflicciones solo terminarán cuando nosotros vayamos al cielo o Cristo venga por nosotros. De lo contrario, mientras estemos vivos en esta tierra, tendremos aflicción. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo aflicción. Jesús murió en una cruz. Alguien le quería que seguir y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, Jesús como ser humano, el envase que tuvo en esta tierra en el cual estaba Cristo, porque Cristo es una cosa, Jesús es otra cosa. Jesús es Dios con nosotros, es el envase, es en quien se deposita la semilla. Cristo es el ungido, el enviado de Dios. Hablaremos de eso quizás en un futuro. Entonces, el fruto del Espíritu que se va a ramificar en tu vida, dando gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, esos frutos van a moldear tu carácter, no a cambiarlo, a moldear tu carácter para que tú aprendas cómo vivir en este mundo en el cual nosotros tendremos aflicciones, porque ya Jesús lo dijo. No sé si puede ir notando la importancia del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, no significa que porque Él esté en nosotros no vamos a fallar. Si vamos a fallar, siempre y cuando nos sigamos su guianza. Si vamos a desobedecer, siempre y cuando nos sigamos su guianza. Ahora bien, siempre y cuando Él nos guíe, estaremos aptos para toda buena obra. Ahora bien, su guianza muchas veces implica quizás tener situaciones con la familia, el tener situaciones en el trabajo. Su guianza implicará también dejar de lado ciertos amigos que no nos suman para nada en nuestra vida espiritual. Entonces, si tú no estás dispuesto a hacer eso, no hay manera de que puedas tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu que Él ha depositado en ti, que tú tienes que permitir que se desarrollen, va a chocar o va a ser contrario a cómo las personas viven en este mundo caído. El gozo. El gozo es no una sensación, es un estado interno. ¿Por qué? Porque el gozo en el creyente debe ser permanente. Por eso Pablo dice a los filipenses, estad siempre gozoso. ¿Por qué razón? Porque el gozo no depende de la situación que me rodea. El gozo no depende de si yo tengo o no tengo. Dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo me refugio, tú te refugias en el gozo del Señor, sabiendo que cualquier cosa que nos pueda pasar está en el control del Señor. Está en las manos del Señor. Por eso es un fruto. ¿Por qué? Porque es producido. No hay que obrar, no hay que hacer nada para que el fruto se dé. El árbol sencillamente produce un fruto porque es su naturaleza. El Espíritu Santo produce en nosotros porque es su naturaleza en nosotros, es producir. Por esa razón es el fruto del Espíritu Santo. Si usted nota en el versículo 20, 18, 17, habla de que la obra de la carne. ¿Por qué? Porque para poder pecar hay que obrar, hay que hacer. Es decir, aunque el pecado es un árbol, pero requiere que tú obres, requiere que tú hagas para poder cometer el pecado. Es decir, Eva pecó, pero Eva tuvo que comer la fruta. Ella codició, pero tuvo que comer la fruta para poder consumar el pecado. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros va a producir lo necesario para poder tener gozo,
para poder tener amor, para poder tener paz, independientemente de la situación que nosotros estemos viviendo. Independientemente de que no tengamos trabajo, independientemente de que en el examen no nos fue bien, independientemente de que tengamos problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con nuestros padres, independientemente de que el amigo no quiera saber de nosotros, independientemente de que el jefe no quiera saber de mí en el trabajo, el Espíritu Santo produce en mí el gozo, que es lo que me da la fortaleza. Ahora bien, gozo no es andar todo el tiempo sonriendo. Por eso expliqué que gozo es un estado interno del creyente. Está siempre gozoso. Que hay momentos en que estamos incómodos, nos airamos. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana airarse. Estamos en un cuerpo humano todavía. Entonces, tú te puedes irar, puedes estar incómodo, tu cara puede cambiar, puedes dejar de sonreír. Hay situaciones que nos llevan a ese tipo a reaccionar de esa manera. Ahora bien, el gozo es interno. Sea lo que sea, por incómodo que yo esté, por difícil que esté la situación, mi gozo interno, es decir, mi complacencia interna con Dios no puede cambiar. ¿Por qué? Porque en mí está el Espíritu Santo. En ti está el Espíritu Santo. Puedo estar derribado, pero no destruido. Puedo estar en apuro, pero no desamparado. Puedo estar en situaciones que son del mundo, porque en el mundo tendréis aflicciones. Cuando leemos la palabra, la Biblia se relaciona entre sí. Usted puede notar todos los versículos bíblicos que hemos podido relacionar sencillamente por hablar del gozo. Y no hemos ido versículo por versículo. ¿Por qué? Porque la Biblia se explica a sí mismo. Se relaciona de manera tal que una cosa complementa a la otra. Entonces, el segundo fruto que habla aquí, el Espíritu, ¿verdad? Vuelvo y repito, es un árbol que produce fruto, el Espíritu Santo, produce un fruto. Ahora ese fruto tiene diferentes manifestaciones que van a obrar en diferentes áreas de tu vida. Obviamente el amor debe cubrir todas las áreas de tu vida. Entonces estamos en el gozo, que es un estado interno del creyente. Nada puede quitar mi gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en mí. Y si el Espíritu Santo habita en mí, entonces el fruto del Espíritu Santo que promete la palabra tiene que habitar en mí. El versículo 16 dice, del Gálatas capítulo 5, para darle un poquito más de luz, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, para yo poder tener el fruto del Espíritu en mi vida, tengo que aprender a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. De lo contrario, si satisfago los deseos de la carne, sean buenos o sean malos, no todos los deseos de la carne son malos, sean buenos o sean malos, pero no tengo el control sobre ellos, entonces el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en mi vida va a estar bloqueada. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que le está impidiendo obrar en mi vida de la manera en la que Él tiene que hacerlo. Entonces, sigue diciendo, ¿verdad?, que el deseo de la carne contra el deseo del espíritu. Pero los que son guiados por el espíritu no están bajo la ley. Es decir, la ley era obras. Tú tenías que hacer en la ley cosas para poder estar de acuerdo con Dios. Ahora bien, como tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, necesita que el Espíritu Santo produzca en ti, o mejor dicho, para que me entiendan mejor, manifieste en ti los dones, los frutos que ya están dentro de ti. ¿Tú sabías que tú potencialmente tienes los 9 dones? Potencialmente. Porque el libro de Corintios dice que los dones son dados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo distribuye los dones, significa que tú potencialmente tienes todos los dones que pueden existir, que son más de 9. Pero Él va a operar en el don
o Él va a permitirte operar en el don que tú permitas que Él fluya. Entonces relaciono esto con el gozo, porque debemos entender que el gozo en nosotros no puede ser quitado por lo que está sucediendo en mi casa, o en mi trabajo, o en mi hogar, o en la relación, según usted está comprometido con su novio, con su novia, o con los hijos en la casa. No, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Pablo dijo en el libro de Filipenses, estad siempre gozoso. Vamos a dejarlo hasta acá. Solamente hablamos sobre el gozo, no pudimos avanzar más. Falta la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hablaremos sobre eso más adelante. Pero recuerda que lo que estamos hablando son bases para tú poder desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Primero debe conocer la promesa, luego debe conocer su obra, para entonces saber su persona y relacionarte con esa persona en base a la promesa y en base a cómo Él opera. Tú no puedes relacionarte con una persona que tú no sabes cómo es, qué le gusta y qué no le gusta. Por esta razón estoy dando las bases en esta serie sobre el Espíritu Santo, porque no viene para emocionarte ni para que tú brinques ni para que tú saltes. Quiero que tú aterrices a entender que sí podemos tener una relación con el Espíritu Santo, pero hay ciertos requisitos que debemos cumplir. No todo aquel que se llama amigo del Espíritu Santo realmente lo es. Y no te dejes confundir porque manifieste dones, porque la gente caiga al piso y la gente se sana y eche fuera demonio. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en lengua. Y la respuesta dice es, nunca os conocí, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Sigue acercándote a Dios, sigue orando a Dios y sigue permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra. Quita todo lo que te obstaculiza que Él haga su obra en ti. Todo lo que te puede obstaculizar, que su fruto se manifieste, quítalo. Si hay amigos con los que no puede hablar, pues corta la conversación con ellos. Tiene que estar dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para tenerlo a Él. Él o lo es todo o es nada, así de sencillo. O Él te tiene a ti o no te tiene. Me refiero ya cuando tú quieres una relación con el Espíritu Santo. Mientras tanto, Él seguirá obrando en ti para que tú le des la oportunidad de ser tu amigo, porque Él quiere ser tu amigo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Por favor, comenta, comparte, dale like para que llegue a otros y el canal siga creciendo. La paz de Dios sea contigo.